Familia, comunidad, muy buenos días. Qué placer estar con ustedes estos minutos, una vez más compartir acerca de lo que más nos interesa. Tenemos algunas semanas hablando acerca de la importancia de la familia y cómo educar hijos para Dios. Toda la semana anterior estuvimos tocando 5 puntos en los cuales pudimos escuchar consejos que nos ayudan a definir la manera en la cual podemos educar a nuestros hijos para que le den la gloria a Dios. Solamente te recuerdo que es muy diferente educar hijos para una iglesia y educar hijos para Dios. Educar hijos para una iglesia tiene que ver con acciones que muchas veces infunden temor, roban tiempo con la familia y te distraen del objeto principal de honrar y glorificar a Dios. Cuando educamos hijos para Dios, cuando estamos educando hijos para Dios, lo que nosotros tenemos en mente es que sean mejores ciudadanos, que aprendan a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, y también que puedan amar a su prójimo, respetar a las personas que están cerca de ellos y poder de esta manera contribuir al mejoramiento de la sociedad. Educar hijos para Dios no tiene que ver con procesos religiosos y liturgias, no tiene que ver con conocer la historia de muchas denominaciones o de muchas iglesias, sino tiene más que ver con la forma en la cual nuestros hijos están conociendo y disfrutando la vida, bajo los lineamientos y los parámetros que nos pueden ayudar, que nos pueden contribuir a mejorar la sociedad. Hoy y mañana me gustaría estar hablando contigo acerca de un tema muy importante, lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4. Si vas conmigo a la palabra de Dios, si tienes tu Biblia, aunque no sé en qué lugar te encuentras en este momento, quizás vayas en el trabajo, un espacio libre que tuviste en todo el quehacer que estás teniendo en tu casa, o de alguna manera en la forma de cumplir tus obligaciones. Pero si tienes acceso a la palabra de Dios o puedes mirar este video o escuchar este audio después, vamos a estarnos basando en lo que quiero compartir contigo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El apóstol Pablo está hablando a los efesios y dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. No hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. No hagan enojar a sus hijos. No provoquen a ira. La Reina Valera dice: no provoques a ira a tus hijos. Porque en ocasiones pensamos que tenemos todo el derecho de lastimar, de lacerar o de ofender a nuestros hijos, cuando esto es una completa aberración a los principios de la Biblia. La principal responsabilidad de nosotros como padres, y mucho más cuando decimos que creemos en Dios y que amamos a Dios, que puedes pertenecer a una congregación o que estás buscando a Dios, que tienes el deseo de agradarle, lo primero que debemos comprender son las instrucciones que Dios nos da en base a lo que recibimos en la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que debemos de evitar hacer enojar a nuestros hijos. Esto no quiere decir que vamos a complacer en todas las cosas a nuestros hijos. Porque un niño, una niña, un pequeñito y también adolescentes y jóvenes, pues es muy fácil que empiecen a hacer un berrinche porque papá les dijo que no, porque mamá les dijo que no van a adquirir lo que ellos quieren, que no les van a comprar lo que ellos están pidiendo y que no se van a hacer las cosas como ellos demandan. Y pues empiezan a llorar, a enojarse, a molestarse. A esto no se refiere la palabra de Dios. De hecho, lo que vamos a ver en esta mañana y el día de mañana nos está indicando, nos está conduciendo a la manera correcta en la cual debemos instruir a nuestros hijos. Críenlos, edúquenlos. La Reina Valera, quizá la Biblia que tú tengas a la mano, dice en amonestación y disciplina. Aquí la palabra, lo que estamos leyendo también, la palabra de amonestación es instrucción. Porque la palabra amonestación tiene que ver con las palabras y la disciplina tiene que ver con las acciones. El conflicto que muchos padres tienen es que al escuchar la palabra disciplina consideran que es castigo. El castigo viene siendo parte de la disciplina, pero no es toda la disciplina. Es que lo tengo que disciplinar. La disciplina empieza con los ejemplos, con el ejemplo que tú das a través de tus acciones. La disciplina no corrige, previene. La corrección es lo que tú ya puedes llamar un castigo cuando él se está desviando del camino. Pero la disciplina tiene que ver con una instrucción preventiva, con un modelo
que los va llevando a ser mejores. No corrige, instruye, disciplina. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que debemos de instruir a nuestros niños, que debemos educar a nuestros hijos, debemos criar a nuestros hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Realmente este es el desafío que usted y yo tenemos como padres. Algo que debemos estar conscientes entonces es que cuando llega un hijo a nuestra vida, por la manera en la que llegue, de la forma en la que llegue un hijo, una hija a tu vida, sea por elección, sea por decisión, sea por de forma natural o por adopción, por la manera en la cual llega tu hijo y en la circunstancia que llega tu hijo, cuando llega tu hijo y tu hija a tu casa, a tu vida, a tu corazón, a tu familia, debemos estar muy conscientes que somos, a partir de ese momento, somos guardianes y somos custodios de esa alma. Desde el momento en que este pequeñito, esta pequeñita o quizá ya no tan pequeño llega a tu hogar, llega a tu casa, tú eres el guardián y eres el que va a custodiar esa alma, esos sentimientos, esos afectos, esos pensamientos, las acciones, las decisiones. Todo lo que haga este pequeño o esta pequeña es tu responsabilidad. Viene de parte de Dios este gran regalo que tú estás recibiendo. Que muchas veces las circunstancias, las situaciones, pareciera que vienen envueltos en una situación muy complicada, pero no deja de ser una bendición del Señor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 27 que la herencia que el Señor nos da son nuestros hijos. La mejor herencia que tienes son tus hijos, pero también tú y yo, como padres, como mamá, como padre, como tutor, eres responsable, eres guardián y custodio de esa alma. En esto debemos de partir. Que nosotros no podemos educar y criar a nuestros hijos con parámetros alejados de Dios, porque si son herencia de Dios, si son el regalo que Dios nos ha dado, entonces también son para que los eduquemos como Dios desea que lo hagamos. Por eso el apóstol Pablo usa esta palabra: edúquenlos, críenlos, según la disciplina y la instrucción del Señor. Cuando yo veo a mis niños, cuando yo conocí a mis pequeños, cuando los tomé en mis brazos, cuando salieron del vientre de mi esposa y empecé a considerar que esto pequeño, pero al mismo tiempo tan gran privilegio, que pudiéramos disfrutar, tuvimos temor, tuvimos temblor. No sé si te pasó como papá o como mamá, que empezaste a considerar ya tu futuro de una manera diferente y también aprendiste que tenías que abstenerte de muchas cosas porque ahora Dios te ha dado el privilegio y la oportunidad de cuidar no solamente tu alma y tu corazón, sino también de cuidar el corazón de otra persona. Somos custodios, somos guardianes de su alma. La forma en la que ellos van a ver la vida, la manera en la que van a percibir las cosas, sus sentimientos, su corazón, su amor, su capacidad de amar, su capacidad de ser responsables, la forma en la que van a llevar a otros. Esto es, tú y yo somos los responsables de ello. Lo más triste de una familia es cuando papá o mamá llegan a conocer a Cristo, forman parte de una iglesia y consideran que la responsabilidad de educar a sus hijos es del pastor o de los líderes o de los programas eclesiásticos. Este es el peor error que puedes cometer. El único guardián y custodio del alma de tu hijo eres tú. La única guardián del corazón, del alma de tu hijo o de tu hija eres tú. No dejes ese privilegio en manos de nadie. Es que este hombre tiene más unción, es que esta mujer conoce más la Biblia, es que ellos tienen una vida con Dios más cercana. Tú eres el custodio. Dios le va a pedir cuentas a ti. Dios le va a pedir cuentas al pastor de sus hijos, como a ti te va a pedir cuenta de tus hijos. Eso es lo primero que debemos de pensar. Y quisiera llevarte a eso. A lo mejor de repente sientes como que te estás cargando mucho. No, no te estás cargando, estás abriendo los ojos a la responsabilidad, al privilegio que Dios ha puesto sobre ti. Tú eres el responsable y tú eres la responsable de tus hijos, nadie más. Eres el guardián. Somos como padres, como mamás, somos el guardián, los guardianes del alma de nuestros hijos. Entonces por eso necesitamos la instrucción del Señor.
Pablo dice, edúquenlos como ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran y a ver qué resultados hay. No, Pablo dice en la instrucción y en la amonestación del Señor, en las instrucciones que Dios nos ha dado. Si tú miras la Biblia solamente como un manual místico que la vas a tener abierta en la sala o en alguna recámara de tu casa y de esa manera los malos espíritus se van a ir y las cosas por magia van a cambiar, estás muy equivocado y muy equivocada. Si tú crees porque escuches un sermón el domingo o un sermón otro día de la semana y crees que con eso automáticamente van a cambiar las cosas, también estás muy equivocado y equivocada. Un sermón no basta para instruir a nuestros hijos en el camino y en la amonestación del Señor. Se requiere toda una vida, toda una relación, una constante relación con ellos. Instrucción y amonestación, disciplina y amonestación, acciones y palabras, conductas ejemplares y palabras ejemplares. De esa manera es como vas a conducir. Somos muy hipócritas cuando les queremos exigir a nuestros hijos que tengan conductas que nosotros no tenemos. Que amen a Dios como nosotros no lo amamos. Que deseen conocer a Dios cuando nosotros no deseamos conocerlo. Cuando el ejemplo que les estamos dando está completamente alejado de Dios. Quieres que tu hijo o tu hija te obedezca cuando tú con tus padres, cuando tú con los abuelos de ellos eres completamente grosero o grosera. Es una completa incoherencia. Damos honra a Dios cuando damos honra a nuestros padres y nuestros hijos van a aprender a dar honra a sus padres a través de las conductas que nosotros le damos. Es que el pastor no les enseña nada, es que en la iglesia no les dijeron nada. Olvídate, tú y yo somos guardianes, somos custodios del alma de nuestros hijos. Nadie más. Deja de excusarte y deja de estar buscando y pensando a quién le vas a echar la culpa porque tus hijos se están perdiendo. La Biblia nos lleva a que nosotros miremos nuestra vida. Simplemente con esto que estamos leyendo, ¿cómo es mi conducta? ¿Y cómo son mis palabras? ¿Realmente mi conducta está basada en las instrucciones de Dios? ¿Realmente mis palabras están basadas en lo que Dios me dice? ¿Realmente estoy hablando lo que Dios habla y realmente estoy actuando como Dios espera que yo actúe? Recuerda que son tus hijos, de nadie más. Tú eres el guardián. Entonces, la disciplina tiene que ver con un proceso preventivo para mostrarles a través de tus acciones lo que no deben hacer o lo que sí deben hacer. Pero es con tu ejemplo. Eso tiene que ver con la disciplina y la instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no es como que, mijito, este es el camino para llegar a la iglesia y ya te di todo en la vida. No. Es tener una vida ejemplar, con conductas ejemplares. Desde el momento de hacer la mesa, desde el momento en los modales que tienes, cómo tú te diriges a otras personas, cómo hablas con otras personas, que ellos vean en ti un ejemplo. Y la amonestación tiene que ver con las palabras. ¿Qué palabras deben escuchar mis hijos? ¿Cómo son las palabras que yo voy a hablar con ellos? Y en esta parte de la amonestación de las palabras, que es lo que vamos a ver en esta hora, me gustaría que anotaras las 4 palabras que tus hijos necesitan escuchar. O 4 tipos de palabras que ellos tienen que ver. La amonestación. Lo primero, nuestros hijos requieren escuchar palabras de exhortación. Y cuando hablo palabras de exhortación, la palabra de exhortación no solamente tiene que ver con regaños y juicios. De hecho, la palabra exhortación tiene que ver con ánimo, con volver al camino. Esto es la palabra exhortación. Animar, consolar, dar ánimo, dar palabras de consuelo y también dar palabras de corrección. Esta es la palabra exhortar. Nuestros hijos requieren escuchar palabras de exhortación. Tú sabes que tu hijo o que tu hija tiene mucha capacidad para hacer algunas cosas, pero ellos desean pasarse todo el día en el entretenimiento o enfocados en otras cosas. Cuando tú vas y le dices, ¿por qué no tomas más tiempo para leer, para escribir, o para diseñar, para hacer una obra de arte, para pintar, lo que tú tengas en tu corazón? Porque muchas veces nuestros hijos están deseosos de esa palabra de exhortación. Solamente necesitan un empujoncito para empezar a actuar y para empezar a hacer las cosas que ellos desean hacer.
pero está en nuestra palabra. A veces dices, es que este chamaco, una palabra que usamos mucho en Sonora o en Sinaloa, en esta región del noroeste de México, es que este chamaco no entiende. Es que esta chamaca ahí se la lleva acostada. La palabra es, la pregunta es, ¿tú le has dicho, levántate y haz cierta acción? Vamos, camina, trabaja, haz algo, anímate a hacerlo. Y de esa manera ellos empiezan a actuar. Si te has dado cuenta, a veces tus hijos solamente necesitan que les digas. El problema es que tú te la llevas diciendo, es que nunca hacen nada. Recuerda cuando tú eras niño o adolescente, no tenías la iniciativa que tienes ahora. Alguien te tenía que mover, alguien te tenía que empujar, alguien te tenía que decir qué hacer. Recuerda eso. Nuestros hijos necesitan una palabra de exhortación. Nuestros hijos también necesitan, número 2, palabras de aliento. Ellos necesitan palabras de aliento, necesitan palabras que les reconforten, que les recuerden quiénes son, que estén siempre conscientes del valor que tienen y que en la vida hay que luchar por las cosas que queremos, que muchas veces no va a salir a la primera, que vas a batallar, que vas a estar truncándote, que vas a estar esforzándote y que a veces los resultados no van a ser los más favorables, pero requerimos una palabra de aliento. Dile a tus hijos, sí lo vas a hacer, sí puedes hacerlo, no te rindas, sigamos adelante, eres capaz de hacerlo. Pero si en la primera que fracasan tus hijos, las palabras que escuchan de ti son, ya sabía, eres un inservible, nunca vas a lograr nada, tú no lo haces, no tienes la capacidad. Tus hijos necesitan palabras de aliento. Y luego cometemos el error, bueno, se comete el error. Nosotros aprendimos desde muy pequeños que nunca íbamos a hacer eso. Pero luego cometes el error de decir, si bien me dijo mi comadre, mi tía, mi hermana, bien me dijeron que tú nunca ibas a lograr nada. Quita ese vocabulario de tu boca. Tus hijos necesitan palabras de aliento. Y la mejor palabra de aliento que van a recibir es la que venga de ti. La palabra de aliento que nace de tus labios, que viene de tu corazón hacia ellos, es la que más va a marcar su vida. No la palabra de aliento que le dé el pastor, no la palabra de aliento que le dé un líder, no la palabra de aliento que le dé un maestro, la palabra que tú le des. No le des ese privilegio a alguien más. Si otras personas bendicen a tus hijos con palabras de aliento, gloria a Dios por ello, pero no quiere decir que ya no necesitan tu palabra. De hecho, tus hijos y tus hijas están esperando una palabra de aliento de ti. A veces lanzas tu frustración en ellos. Como tú no lograste algo, pues tú tampoco lo vas a hacer. No, no seas así. Tus hijos necesitan palabras de aliento tuyas. Pues se lo traje al pastor y el pastor ni le dijo nada. Se lo traje al líder, el líder ni dijo nada. El maestro ni le dice nada. Desconéctate de todo ese pensamiento que otras personas tienen que darle aliento a tus hijos. Eres tú. Es que ellos están viviendo una etapa que yo no viví, yo nunca fui a la universidad, pero ellos sí están yendo, es que ellos están leyendo más que yo. No te preocupes. Ellos no están esperando conocimiento tuyo, ellos están esperando una palabra de aliento de ti. Da una palabra de aliento. Las terceras palabras que necesitan nuestros hijos es palabras de reprensión. Tus hijos no son perfectos. Ningún hijo es perfecto. Pero nosotros somos guardianes y custodios de esa alma. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Requerimos también en ocasiones darles una palabra de reprensión. No es que no le quiero llamar la atención porque puede quedarle una fijación. No, no es cierto. Mírate a ti. Eres un hombre, eres una mujer que recibió reprensiones, que recibió disciplina. A lo mejor en medio de la ignorancia de tus padres no lo sabían hacer o te lastimaron muchas veces, pero eres un hombre de bien, alguien que está trabajando, que está luchando por su familia. Eres una mujer de bien, que está luchando por mejorar la sociedad y que está tratando de darle algo mejor a tus hijos. Haz por un lado los métodos que te dañaron, pero no dejes de ver que la reprensión es necesaria para corregir a los hijos. Pero si hay pura palabra de reprensión sin palabra de aliento, entonces el trabajo está incompleto. Y si hay puras palabras de aliento y no hay palabras de reprensión, entonces también el trabajo está incompleto. Se necesitan palabras de exhortación, palabras de aliento, palabras de reprensión. Y por último, necesitamos palabras de culpa.
hacerlos sentir culpables cuando ellos cometan un error y cuando tú diste una orden y ellos te desobedecieron. Hoy los padres no quieren corregir a los hijos, tristemente, porque piensan que no deben de hacerlo, pero muchas veces tú diste una orden a tus hijos y tus hijos te desobedecieron. Entonces tú tomaste la decisión de quitarles un aparato electrónico, de desconectarles la televisión o el internet, y ellos te van a decir, por tu culpa no mira el programa. Tú le debes de decir, no fue mi culpa. Yo no desobedecí. Yo no me equivoqué. El que decidió desobedecer y quien decidió hacer las cosas de una manera contraria fuiste tú. Si tú no viste tal programa, si tú no tienes internet en este momento, es por tu culpa. Tú lo decidiste. Y te voy a enseñar que cada decisión que tomas equivocada tiene consecuencias. Y que cada mala palabra que dices y que cada conducta que haces contraria a lo que te estoy enseñando tiene sus consecuencias. No hay nada de malo. Esto los va a forjar en un carácter. Tienen que sentir la culpa porque ellos son culpables de no tener ciertas cosas al tomar una decisión equivocada. Y sé que en este momento puedes estar pensando, pero es que hay muchos padres abusivos, pero tú no eres ese padre abusivo ni esa madre abusiva, así que no te preocupes. Educa a tus hijos en esto. Por eso la primera parte es la instrucción, es la conducta, es el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos. Por eso lo primero que te decía es, no exijas a tus hijos algo que tú no estás haciendo, empieza por ti. ¿Quieres tener hijos buenos? Muéstrale conductas buenas. ¿Quieres tener hijos que hablen bien? Tú habla bien. Nuestros hijos necesitan entonces palabras de exhortación, de aliento, de reprensión y de culpa. Esto les va a ayudar a fortalecer. Esto es lo que está hablando el apóstol cuando en Efesios 6:4. No es entonces enseñarles solamente moralidad o buenos modales. Eso es algo sumamente interesante e importante. No necesitas tener un estudio profundo en psicología cuando una niña o un niño está interrumpiendo constantemente a sus padres porque está demandándoles atención, porque sus padres no pueden platicar con otros adultos porque ellos están llame y llame la atención. Esto está hablando, profundo, está hablando o denotando la falta de atención que hay hacia ellos. ¿Por qué? Porque esto es lógico. La niña o el niño está viendo que alguien está robando la atención y él quiere tener atención o demostrarle al otro adulto quién manda en casa. Cuando un niño o una niña quiere tomar el control en la conversación, en la plática, en lo que hacen, cuando papá y mamá no voltean, pues va a ser un berrinche. Se va a dejar caer, se va a golpear, se va a lastimar para llamar la atención porque quiere mostrar quién manda en casa. Y estas dos cosas son igual de peligrosas. O sea, el enseñarle buenos modales a nuestros hijos, el enseñarles moralidad y también una conducta loable. Esto es parte de nosotros como padres. Estas son las cosas que debemos enseñar a nuestros hijos. Moralidad, buenos modales, una conducta agradable en donde quiera que ellos estén. Que tú puedas estar en un lugar público y que ellos puedan estar tranquilos y puedas disfrutar del momento y no esperando cuándo va a explotar el berrinche, cuándo se va a enojar, cuándo se va a molestar. Los hijos no pueden controlarte. Tú eres quien los está criando, no son tus hijos los que se están criando a ti. Tú eres quien está criando a tus hijos. Lo tienes que hacer en instrucción y disciplina del Señor. Y lo último es que llevarlos a evitar el mal. Una moralidad intachable, buenos modales para que puedas estar con la gente. Recuerda bien lo que dice Proverbios. El hijo consentido siempre va a avergonzar a su padre. La hija consentida siempre llevará, donde quiera que esté, vergüenza a su madre. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces tengo que llevar a una conducta, a una moralidad intachable, empezando conmigo como padre. Tú quieres que tus hijos respeten a las mujeres cuando tú no respetas a tu esposa, eso es ilógico. O cuando tú te expresas de otras mujeres de una manera grosera, no lo vas a poder hacer. Y esperas que tu hija busque a un hombre que la respete cuando tú no respetas. Escucha bien esto, empieza en nosotros. Entonces, buenos modales, cuando te sientas a la mesa, que tus niños puedan sentarse a la mesa con otros niños o con otros padres
y que no causen molestia, que estén agradables, que sea un momento agradable. Esta es la labor de nosotros como padres, una conducta agradable y por último enseñarles a evitar el mal. Esta es la instrucción del Señor. Ahora tú dices, pero como hijos de Dios, yo hago todo esto, pero también alguien que no conoce a Dios lo hace. Sí, porque es lo natural. Esto es lo básico. Pero ahora cuando nosotros conocemos a Dios, de hecho los hijos de Dios, los hijos de los cristianos, si podemos llamarlo de esta manera, o si alguien está profesando fe en Jesús, deben de ser las personas más educadas. Deben de ser las personas con mejores modales. Deben ser las personas con una conducta loable. Y esto es lo básico. Después viene, porque como hijos de Dios, lo que nosotros deseamos y anhelamos es que lleven a conocer a Dios. Tú y yo como padres tenemos la responsabilidad y el privilegio de conducirlos a Cristo, de llevarlos al Señor, a través de un ejemplo, con conductas, con disciplina y a través de palabras, con la amonestación del Señor. Lo que nosotros deseamos es que ellos conozcan a Cristo. No es que conozcan la iglesia o que conozcan al pastor, que conozcan al Señor. Oh, es que mi hijo, miren, yo como pastor quizá me voy a atribuir algo, ¿no? Y pocas veces comparto de lo que nosotros hacemos. Pero cuando estamos sirviendo en una iglesia y alguien me dice, pastor, mi hijo quiere servir en la alabanza y él quiere tocar la guitarra. Bueno, yo le digo, la iglesia no está para complacer los caprichos de todos. Pero si usted desea que su hijo sirva, me parece muy bien. Si tiene un llamado y él desea servir en la comunidad de adoración, está excelente. Solamente respóndame 2 o 3 preguntas. La primera, ¿él tiende su cama solo cuando se levanta? ¿Le ayuda en su casa en los quehaceres del hogar? ¿Su conducta en la escuela cómo es? Porque no vamos a tener a alguien ministrando en una iglesia que no ame su casa, que no honre a sus padres y que no conozca los principios básicos de la palabra de Dios. Es que la iglesia necesita batería, guitarra, teclado. No, no necesita. La presencia de Dios va a actuar sin batería, sin teclado y sin guitarra. Pero ¿cómo está en su casa? Todo empieza en casa. Los modales que tiene, si respeta o no respeta, qué es lo que está viendo, todo esto. Porque nosotros anhelamos como pastores que la gente conozca al Señor y que honre al Señor, no que honre a una iglesia, no que honre a un pastor, es que honre al Señor, porque esta es la base de todo y se empieza en casa. Las labores que nosotros hacemos es trabajar en la familia. La iglesia en realidad, y quien ha servido o quien nos ha conocido como pastores, saben que el servicio a la iglesia para nosotros es segundo o tercer término. Lo primero que hacemos es instruir a la gente hacia la familia. ¿Cómo son como padres? ¿Cómo son como esposos? Hay gente muy labiosa, hermano, varón, Dios le bendiga, ¿cómo está? Mire, porque creen que aprendiendo un lenguaje religioso van a apantallar. Es en tu casa. Cuando estamos evaluando a pastores que quieren servir, mi forma de evaluar es preguntarles a la esposa cómo son ellos, a sus hijos cómo están. Porque el primer requisito que la palabra de Dios pone para que alguien sea pastor, para que alguien sirva de tiempo completo, es cómo trata a su familia. Ahí es donde empieza todo, cómo empieza en el hogar. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que estamos educando a nuestros hijos en la instrucción del Señor, nuestros hijos, número 1, deben de ser personas que tengan una moralidad intachable. No van a ser perfectos, pero que tengan una moralidad intachable. Número 2, que tengan buenos modales. Buenos modales, eso es importante y es lo básico. Número 3, que tengan una conducta agradable en donde quiera que están, que sean amables. Y número 4, que estén evitando siempre el mal. Esto es lo básico. Y lo más sublime y lo más glorioso es llevarlos a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos conozcan a Dios, cuando ellos conocen a Cristo, cuando consagramos a nuestros hijos para Dios, va a ser afectado todo su ser y entonces serán de beneficio para esta sociedad. Conocer a Dios afecta todo nuestro ser. Ahora, ¿es la obligación de quién para que nuestros hijos conozcan a Dios? Es la obligación de nosotros como padres.
Es tu obligación como papá, es tu obligación como mamá. Llevar a tus hijos a que tengan buenos modales, a que tengan conducta intachable, una moralidad intachable, una conducta agradable, a evitar el mal y a conocer a Cristo. Esta es nuestra responsabilidad como padres, al ser custodios de su alma. Y lo logramos a través de palabras y de conducta. No solamente palabras y no solamente conducta. Por eso el apóstol habla de instrucción y amonestación, ejemplos, conductas en tu vida y palabras de aliento, de fortaleza, de exhortación, de consuelo, de culpa. Me encanta esta frase del predicador del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, el mejor expositor de la palabra que hubo en el siglo XX, y dice: no hay influencia más importante en la vida de un niño que la influencia de su hogar. No hay influencia más importante en la vida de un niño que la influencia de su hogar. No el de la iglesia, no el del líder, sino el de su hogar, lo que su padre le enseña, lo que su madre le enseña en ejemplo y en palabra. Cierro con esto. El mundo está rodeado y guiado por la maldad. Eso no lo puedes evitar. Tú no puedes cambiarle el mundo a tus hijos. Andas compartiendo videos acerca de los sistemas de streaming, los entretenimientos que están poniendo y qué pervertidos están. Es que esa no es tu responsabilidad. Yo no puedo hacer que cambien todos los sistemas. Es que tengo mi derecho. No. Cada quien pone una tienda y vende lo que quiere. Y es tu decisión consumir o no consumir lo que ellos vendan. Pero cuando yo veo todos estos videos, tanto de pastores como de padres, que están exigiendo a tal sistema de entretenimiento que quite ese programa, que cambie las cosas, pienso, ¿por qué? Estamos lanzando un mensaje de que dependemos más de las decisiones de los que forman el entretenimiento que de lo que la palabra de Dios dice. El mundo sí está rodeado de maldad y quizá está guiado de maldad. Mi obligación, mi responsabilidad, mi privilegio es cuidar a mis hijos. Y lo voy a cuidar haciéndoles ver lo que pueden mirar y lo que no pueden mirar. Siendo custodios con un ejemplo. Yo no puedo ver esto. Si le estoy diciendo a mis hijos que no lo vean, yo tampoco lo voy a ver. Si yo no lo quiero que mis hijos hablen así, yo tampoco voy a hablar. Entonces, papás y mamás, a lo que nos lleva esto para educar en la instrucción y en la amonestación del Señor es a depender más de Dios. Es la vida de tus hijos, es tu propia vida. Pasa más tiempo en intimidad con Dios. Necesitas a Cristo en tu corazón, que Él gobierne. Déjate de tratar de apantallar a las personas que son cristianas. O es que me llevo bien con el pastor, o me llevo bien con el líder, o me llevo bien con la iglesia y con eso basta. No, necesitas tener una conducta estable. Tú eres el ejemplo más grande que ven tus hijos y tus hijas. Así que ánimo, el Señor está con ustedes, Él desea ayudarnos, Él desea bendecirnos. Pidamos entonces dirección. Permíteme cerrar con una oración. Si me das 2 minutos más, por favor. Sé que tu tiempo es muy valioso, pero dame 2 minutos y hacemos una oración juntos en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te pido, Señor, que cada papá y cada mamá que miren este video, que escuchen este audio, puedan, Señor, encontrar descanso en tu palabra. El desafío y el privilegio es muy grande y no podemos hacerlo solos. Necesitamos que tú nos ayudes. Señor, que tengamos hambre por tu palabra, sed de oración y que siempre estemos buscando en tu presencia la manera de educar a nuestros hijos. Permítenos, Señor, llegar a ser un ejemplo para ellos a través de palabras y conductas. Te pido que quites, Señor, sobre tus hijos toda carga que el pecado ha traído y que puedan ellos descansar en tu gracia a través del perdón que tenemos en Jesucristo. Te doy gracias porque tú nos estás levantando para formar una generación para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor está contigo. Búscale, dirígete a Él y pídele sabiduría. La palabra del Señor nos dice, si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Estamos para servirte. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un gusto invertir tiempo en ti y este espacio contigo. El día de mañana vamos a hablar cómo podemos lograr esto. La instrucción del Señor. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.